Vamos a buscar rápidamente porque el tiempo, como dice el hermano Jaime, el tiempo apremia. Sí, Señor. Vamos a buscar, por favor. Vamos a buscar rápidamente, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Así que la pastora tiene una invitación para ¿cuándo? Para noviembre, ¿no? Bueno, últimos de noviembre, principio de diciembre. Sírvale al Señor y predique el Evangelio. Si usted predica el Evangelio, el poder de Dios se va a mover. Si se pone a predicar otra cosa, vaya mejor a dormir. Yo oí la prédica que ella estaban transmitiendo en vivo y predicó exactamente lo que ella predica aquí, el Evangelio. Y mire cómo Dios se movió con una forma gloriosa. Porque Dios está donde se predica el Evangelio. Amén. Donde no hay Evangelio, no hay presencia de Dios. Donde está el Evangelio, hay presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, en la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos al verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, diga, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga así. Sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que salgamos edificados. Estamos hablando un poco sobre el nuevo nacimiento y estamos viendo de que hemos explicado exactamente de que en el Antiguo Testamento, aunque habían grandes hombres de Dios que hicieron grandes milagros, que hicieron grandes prodigios, sin embargo no habían nacido de nuevo. ¿Me está entendiendo? Y esto es un factor muy importante porque este versículo 8 dice que los que hemos nacido de Dios, hemos nacido por su Espíritu Santo. ¿Y para qué hemos nacido? Este verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que a los que hemos nacido de nuevo, se nos ha dado el espíritu que proviene de Dios, diga, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los antiguos, escuche, vamos a hacer una analogía o una comparación de un siervo usado por Dios, no nacido de nuevo, y un siervo usado por Dios, nacido de nuevo. ¿Sabía usted que las personas no nacidas de nuevo también Dios las usa? Claro que sí. Claro que sí. Las personas no nacidas de Dios o no nacidas de nuevo, Dios las usa. Dios no usó a David, y David había nacido de nuevo. No. Dios no usó a Moisés, y Moisés había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Nadie en el Antiguo Testamento podía nacer de nuevo porque necesitaban recibir a Cristo. ¿Me está entendiendo? Pero fíjese que una persona que no ha nacido de nuevo, pero que Dios la llama, Dios la unge. ¿Me está entendiendo? Dios puede ungir a una persona para que lleve un propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Sacar al pueblo de Israel. Solo eso. Pero Moisés falló en enseñar la palabra de Dios, porque es una cosa que para poder enseñar la palabra de Dios necesitas nacer de nuevo. Moisés lo que hizo fue expresar las leyes que Dios le había dado, nada más. Y con expresar las leyes que Dios le había dado,
La Biblia dice, mi pueblo Israel pereció porque le faltó conocimiento. Moisés no estaba en capacidad de enseñar al pueblo porque no había nacido de nuevo. Y hay muchas personas que predican a Moisés. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención a esta palabra. Una persona no nacida de nuevo puede hacer milagros y maravillas. Moisés no abrió el mar, pues. ¿Verdad que sí? Pero Moisés no pudo hacer que el pueblo entrara en la tierra prometida. Porque es que la Biblia dice, y lo leímos el domingo, que Jesús dijo que para poder ver y para poder entrar en el reino tenemos que nacer de nuevo. Había una tierra prometida. El pueblo necesitaba ver la tierra prometida y necesitaba entrar. Pero el pueblo ni siquiera pudo ver la tierra y mucho menos entrar. Moisés, el Señor le dijo, te voy a dar un chancecito de que puedas ver, pero no vas a entrar. Eso tiene una analogía perfectamente con el nuevo nacimiento. Ellos no estaban capacitados para entrar en la tierra de reposo. La tierra prometida es la tierra de reposo, donde tú te reposas. ¿Sabe usted cuál es la tierra prometida de este tiempo? Dios no te promete los Estados Unidos, no te promete Dubái. Dios te promete una tierra mejor y más fructífera que cualquier tierra en este mundo. Dios te promete el Evangelio de Jesucristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esa es la tierra de reposo de nosotros, los creyentes. El Evangelio, y es como decía la pastora, y tiene razón. La gente sale corriendo para los Estados Unidos por la selva del Darién. La gente sale por aquí buscando un reposo, una tierra de reposo. Pero la iglesia tiene que predicar que el verdadero reposo es el Evangelio de Jesucristo. Y Moisés, aunque era un hombre de Dios, aunque era un siervo de Dios, no tuvo la facultad, no estaba preparado para enseñar al pueblo a ver la tierra y a entrar en la tierra. Ni siquiera él pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero hacerle una comparación de lo que es un siervo de Dios no nacido de nuevo y un siervo de Dios nacido de nuevo. Y esa comparación la estoy tomando con Moisés, pero podría tomarla con David, podría tomarla con Eliseo, podría tomarla con cualquier persona que Dios utilizó en el Antiguo Testamento con prodigios y milagros. Entre Moisés en este caso y Pablo, por ejemplo, podemos hacer una analogía. Los dos eran siervos de Dios y los dos habían dos cosas diferentes. Uno era no nacido de nuevo, Moisés no había nacido de nuevo. Y Pablo era un siervo nacido de nuevo. Ahora, fíjese que Dios puede llamar a alguien no nacido de nuevo para hacer grandes cosas, para hacer prodigios y milagros portentosos. Pero hacer milagros y prodigios portentosos no es garantía de saber de que tú hayas nacido de nuevo. ¿Me está entendiendo? Hay gente que cree porque Dios me usa, porque yo puedo hacer esto, porque puedo hacer milagros, porque puedo hacer aquello, porque yo oro y la gente se sana. Creen que ya son nacidos de nuevos. No. Eso no te demuestra que el ministro que haga eso, que la persona que haga eso sea nacido de nuevo. Porque Moisés, ¿cuántos milagros no hizo? Tocó el báculo, lo tocó y se abrieron las aguas. Qué milagro tan poderoso. Sin embargo, no había nacido de nuevo. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que buscar ese poder, porque eso en Pablo se movía un poder poderoso de bendición. Fíjense que Pablo no dividió ningún mar, no fueron milagros así portentosos como lo hizo Moisés. Escuche, Moisés falló en enseñar al pueblo para poseer la tierra prometida, es decir, para entrar en el reposo de Dios.
falló, no estaba capacitado. Ahora fíjese que Pablo no abrió mares, no abrió milagros portentosos, sí sanó a personas, sí levantó muertos, sí Pablo hizo grandes milagros, pero no milagros en la forma como lo hizo Moisés, que puso a temblar a a un imperio egipcio. Lo puso a temblar con grandes plagas, lo puso con ranas, se murieron los primos. O sea, Moisés hizo temblar no a una nación, porque Egipto en ese tiempo era un imperio. Y fíjese muy bien, oye, un hombre que fue llamado por Dios, que hizo temblar un imperio egipcio, pero no había nacido de nuevo. Dios es tremendo, ¿no? Sin embargo, vemos que la incapacidad de Moisés para enseñar al pueblo a recibir la tierra prometida, a recibir ese reposo, no pudo, falló. Porque para enseñar, como dice el versículo que leímos, Dios nos dio su Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Moisés no pudo llevar y entrar a ese pueblo, no lo pudo enseñar eficazmente para recibir lo prometido, para recibir ese descanso, para recibir ese reposo. Y por lo tanto, pasaron 40 años en el desierto. ¿Sabe que Moisés, con todo el poder que Dios le había dado, nunca tuvo paz? Cuando no se le levantaba a la hermana, se le levantaba a Aarón. Cuando no se le levantaba a Aarón, se le levantaban los egipcios. Cuando no se le levantaba a los egipcios, se le levantaba el pueblo. Y ese señor no podía estar en reposo. No pudo entrar en ese reposo. Ni siquiera pudo lograr que su congregación entrara en reposo. Fíjese lo muy importante lo que es ser dirigido por una persona nacida de nuevo. Una iglesia que no es dirigida por una persona nacida de nuevo es una iglesia que no puede entrar en el reposo de Dios. No puede entrar en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Disfrutar del evangelio. Y aunque ese ministro haga milagros, aunque ese ministro pueda hacer grandes proezas, sin embargo es incapaz y no puede llevar al pueblo a un reposo que es el evangelio, a disfrutar del evangelio. ¿Me está entendiendo? Por eso vemos iglesias que no viven en reposo, no viven confiadas en el evangelio, y por eso no podemos ser respuestas para el mundo, porque ni siquiera nosotros podemos estar seguros de que estamos en el reposo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué lamentablemente, ¿por qué la iglesia no ha sido respuesta para el mundo? Porque es que lamentablemente mucho liderazgo ni siquiera saben cómo llevar a la iglesia ese reposo. Ni siquiera saben cómo enseñar a llevar a la iglesia ese reposo del evangelio. Y si yo no te sé enseñar a ti cómo vas a recibir en el evangelio ese reposo, cómo vas a disfrutar el evangelio, ¿qué le vas a predicar tú al vecino? ¿Qué le vas a decir al vecino? Si tú no estás disfrutando del reposo del evangelio, si yo como pastor no te enseño a disfrutar, a entrar, a ver y a entrar en el reposo del evangelio, de que tú estés confiada, puede estar el kilo de carne a 15,000 la libra, puede estar lo que sea, pero tú aprendiste a entrar en el reposo, entraste en el evangelio, y aunque esté todo caro, tú dices: Señor, tu palabra dice, Padre de la gloria, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y tú te des cuenta que esa palabra te sostiene, que si comes carne, que si comes esto, que nunca falta la comida en tu plato. Entonces, si tú no sabes vivir en el evangelio, si yo no te enseño a vivir en el evangelio, ¿qué le vas a predicar tú al vecino? ¿Sabes qué le vas a predicar? Una cosa que no es evangelio, porque le vas a predicar lo que estás viviendo. Vas a predicarle: bueno, la cosa está mala, mija, pero bueno, la misericordia de Dios. Oremos a ver si Dios no. Entonces lo que hacemos no es una respuesta para el mundo quiere una respuesta, el mundo quiere que lo enseñen a entrar en el reposo. Pero si la iglesia no sabe y no ha entrado en el reposo, ¿cómo le va a decir al mundo que entre en un reposo que la iglesia no vive reposo?
¿Me está entendiendo? Hay muchos sensacionalismos en las iglesias. Me voy para la iglesia de tal porque aquel pastor hace milagros. Me voy porque aquel pastor me profetiza. Pero déjame decirte que cuando tú llegas a esa iglesia, verás que es una iglesia que no ha entrado en el reposo. Hay problemas, hay dificultades, hay pobreza, hay enfermedades, hay ruinas. Y aunque haga milagros, no puede hacer que la iglesia entre en el reposo. Eso es señal de que no ha nacido de nuevo, aunque haga milagros. Porque un siervo que no ha nacido de nuevo es incapaz, no está habilitado para hacer entrar al pueblo a un reposo. Es por eso que yo estoy entrenando líderes que no se dejen engañar por sensacionalismos, sino que sepan dónde están. Sepan dónde están. Una dice que Moisés no pudo, fue incapaz, aun cuanto milagro hizo, puso a temblar a un ejército de Faraón, lo sepultó en la mar, pero lo que no pudo sepultar fueron las huestes espirituales de maldad, que aunque sepultó a los caballos de Faraón, no permitieron que el pueblo entrara en el reposo. Porque era imposible, era incapaz, como no había nacido de nuevo, de enseñar al pueblo a entrar al reposo. Pero Pablo era un hombre que no hizo esos milagros portentosos, aunque Pablo también puso a temblar al imperio romano. Yo leo en el libro de los Hechos y digo yo, Dios mío, dice que a Pablo lo estaban custodiando más de 200 soldados. Yo digo, oye, pero un evangélico es terrible, ¿eh? 200 soldados por uno solo. Y dice que porque los judíos los querían matar, y entonces los custodiaron y los llevaron a Roma. Y mandaron una caravana de más de 200 militares fuertemente armados para custodiar, a llevar a Pablo a Roma. Ni siquiera un presidente de la República de Haití tiene un anillo de protección de más de 200 soldados. Pero sin embargo, escuche, Pablo no hizo esas grandes señales de poner el agua sangre, de matar los primogénitos de Faraón, las 7 plagas de Egipto, de abrir un mar, no. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Y usted se va a dar cuenta cuando leas las cartas de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba a la iglesia. ¿No se da cuenta? ¿Por qué cree usted que fue el apóstol que más cartas tenía o que más cartas hizo? Era el apóstol que más instruía a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Porque estaba capacitado, porque había nacido de nuevo. Y fíjese que Pablo, han pasado 2000 años, y ¿sabe por qué la iglesia ha permanecido en estos 2000 años? Por las instrucciones de un siervo nacido de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nacer de nuevo te capacita para enseñar, te capacita para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Te capacita. Y yo como pastor tengo, y no solamente yo como pastor, todos los pastores deberían de tener la misma vocación, de no solamente mantener al pueblo en un ambiente o en puras cosas efímeras, en puros hoy Dios te va a dar un carro, mañana te va a dar una casa, que no es malo, Dios quiere todo eso, pero no solo eso, porque si yo como pastor no te enseño cómo tú vas a entrar en el reposo, yo estaría fallando como mi ministerio pastoral. ¿De qué vale aquí que yo me esté haciendo 20 milagros? Pase para acá y milagro para allá y milagro para allá. Y cuando el pastor se vaya, se acabaron los milagros. Te dejo allá afuera. Te dejo afuera
del redil, te dejo afuera, no te pude enseñar a entrar en el reposo. ¿Qué significa? Que tú mismo experimentes el evangelio. Eso es lo que un pastor, lo que un ministro debe enseñar. Pero por supuesto, si el ministro no ha nacido de nuevo, incapaz, no va a poder tampoco enseñar al pueblo. Y usted dice, pero hay ministros que no han nacido de nuevo. Déjeme decirle que una iglesia que no entra en reposo es porque las enseñanzas no están de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo como ministro te enseño de que, bueno, hermano, por ahí me dio mucha alegría oír una hermana que no está aquí, pero cuando vine para acá ahora a traer los equipos, me dijo, por ahí oí un testimonio de una hermana que le dio cáncer y dijo, el Señor me está probando con esta enfermedad. Y me dio mucho gusto, porque que casi no lo oí aquí, que ella dice, si supiera ahora que Dios y que le puso esa enfermedad para enseñarle cualquier cosa. Y yo dije, la palabra está llegando a los corazones. La palabra está enseñando a entrar a los hermanos al reposo. La palabra está haciendo efecto. Eso me indica a mí que este caballero es un nacido de nuevo. Y que estoy enseñando a la iglesia a entrar en ese reposo. Y cuando tú aprendes y sabes cuando entres en el reposo, tú te puedes decir, nací de nuevo. Esa es la misión de todo líder, de todo pastor. Y esto es muy importante, hermano, porque estamos viendo tanto sensacionalismo en estos altares. Sensacionalismo que son puras cosas sensacionales. Mueven el alma, mueven las emociones, pero hasta allí. No te resuelven el problema. El evangelio tiene tres cosas que dice que tiene que ser buena, nueva, es decir, buena noticia y tiene que ser de salvación. Pero ya usted sabe que esa palabra salvación significa no solamente la salvación del alma, sino la salvación de todos los problemas. Es decir, para que sea evangelio, tiene que ser una noticia nueva, buena y que te resuelva el problema. Si no, no es evangelio. Usted tiene que poner eso allí. Si un predicador te está predicando algo, ni que es una nueva noticia, ni además es buena, y no te resuelve nada, no reciba eso no es evangelio. Porque el evangelio es una buena noticia que te resuelve un problema. Esto es importante y por eso yo creo que Dios ha empezado a mover a la pastora. Lo creo firmemente. Porque ella tiene ese ministerio, ella es evangelista. El evangelista Dios los usa a los evangelistas con milagros. Pero ella está combinando dos cosas. La unción que Dios le dio como evangelista con el evangelio. Y eso es poderoso. Es poderoso. Yo no sé si usted vio el video donde el Señor le revela, dice, aquí hay una persona que tiene un problema serio en la matriz. Y la persona ni siquiera quería pasar, ella lo fue a buscar. Venga acá, tráigala. Cuando ustedes no sé si vieron el video, eso, aunado a la palabra que dio, porque no pudieron ustedes pasarla, pero hablando ella precisamente del evangelio, yo nunca la había visto a ella en ese mover. Ella siempre lo decía desde acá. Hay una persona que tal, pero ese día yo vi que, dijo ella, hay una persona, pero no sé, fue algo tan poderoso que no solamente lo dijo, sino que salió a buscarla. Eso, estamos viendo cómo se está moviendo Dios de una forma más poderosa, de aunque la unción que ella tenía, es porque está predicando el evangelio. Y donde se predica el evangelio hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios poderosa. El apóstol Pablo era un señor que además de que tenía poder, ¿qué significa poder? Oraba por los enfermos, se sanaban, pero había algo en él que él sabía enseñar a las personas a buscar ese reposo, a entrar en el evangelio.
Pablo no estaba buscando que la gente lo buscara a él para que simplemente ore, apóstol Pablo, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. No, si usted se lee las cartas de Pablo, se va a enterar que el anhelo de Pablo es que la gente, dice, a los Gálatas le dijo, sufro dolores de parto para ver que Cristo sea formado en ustedes. ¿Me están entendiendo? Él sufría dolores de parto no para que lo siguieran a él, no para que estuvieran dependientes de la oración de él, sino él lo que quería que cada quien experimentara su bendición de reposo. Pero lamentablemente hoy se enseña a que la iglesia solo dependa del ministro. Solo dependa del ministro. Si el ministro no viene a la iglesia, la gente no va a la iglesia. Si el ministro no ora por nadie, nadie se sana. Si el ministro no, ese no es el evangelio que predicó Cristo. El evangelio que predicó Cristo es que cada uno de ustedes tengan el poder y la capacidad de vivir ese reposo, de saberlo disfrutar, de saber cómo usted puede obtener ese reposo. Y eso es lo que yo he tratado de enseñar a la iglesia. Yo estoy buscando que la iglesia, hay momentos que usted necesita una oración y usted no pueda, claro que aquí estamos nosotros los pastores para hacerlo, para ir a orar por usted, no se sienta cohibido, pero el objetivo, porque estamos en ese proceso de enseñar a las personas a entrar en ese reposo. Así que cuando usted tenga un problema, no voy a llamar al pastor porque no me va a decir que no nací. No, es que estamos en ese proceso. Y yo sé que hay momentos que no se aguanta la situación y usted tiene que, para eso tiene un pastor, llámelo y el pastor está obligado a socorrerlo en ese momento. Pero el fin último es que usted aprenda a manejarse dentro del evangelio. Es que usted aprenda a controlarse. Usted aprenda a manejar las herramientas que tiene el evangelio para hacer de que este mundo le obedezca. Para hacer de que su familia le obedezca. Yo le decía a una hermana esta tarde, hermana, le voy a decir una cosa. Su familia está en el poder de su boca. El Señor, me dijo el Señor, yo no he hecho nada porque estoy esperando que ella hable. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Así le dije, el Señor no ha hecho nada porque Dios está esperando que tú lo confieses con tu boca. ¿Qué es lo que quieres? Porque hay poder en el evangelio. Hay poder. Yo te he enseñado que hay poder en lo que dice. Y por eso el Señor me dijo, no ores por ella, dile así, estoy esperando que ella suelte su boca para que yo obre. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Utiliza lo que te están enseñando. Aprende a vivir el evangelio. Aprende a vivir el evangelio. Y yo estoy seguro de que esta iglesia se está convirtiendo, porque cuando yo escuché a esta hermana hablar así, se está convirtiendo en una iglesia de poder. Porque cuando usted empieza a experimentar que su boquita tiene poder, hermano, ¿qué va a decir usted? Usted se va a maldecir usted mismo. No, usted lo que va a empezar es a bendecirse usted. Bendigo mi casa, bendigo mis hijos, bendigo mi empresa, bendigo mi empleo. Y cuando usted empiece a ver que aunque yo me acuerdo que Sabdiel aquí en enero, él dijo que la economía, que Dios le había dicho que la economía se iba a poner mala, no sé si ustedes se acuerdan. Y de verdad que se puso bien fea, como dice la pastora. 50,000 pesos usted va ahorita y se trae 2 o 3 cositas. Y verdaderamente muchas empresas han cerrado. Pero déjame decirle, las empresas de los hermanos están vigorosas y prosperadas. ¿Por qué? Porque el poder que tú tienes en tu boca cambia las cosas. Eso es enseñarte a entrar en el reposo del evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios y la pastora. Bendiciones. Y a su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a seguir el legado de Jesús?